Con la operación técnica de Bill Murray comienza, señora. ¿Es Bill Murray o no? ¿O no, Amado? Bill Murray está en la Argentina. ¿Viste que Bill Murray medio que no le gusta que lo molesten? No tiene celular, no tiene agente de prensa, no tiene manager. Lo bien que hace. Claro, por eso. Se vino a hablar a Argentina, ¿viste? Trabaja en la radio. Trabaja en la radio, no le rompe la bola a nadie. Camina por la calle. Está en Radio Madres, claro. no joda. Claro, En la radio. Está claro. Bueno, con la operación técnica de Bill Murray. Tengo a Artemio, por favor. Artemio es un adolescente, está todo el día con el teléfono. ¿Por qué? Ayer tuve un sueño. Todo el día con el teléfono. Hablando de adolescente, tuve un sueño. ¿Qué sueño? Vos sos buen interpretador de sueños. No, yo no, pero podemos llamar a un Hay que buscar a psicoanalista. alguien. Éramos un grupo que le tirábamos una barra de hielo a Perón en la cabeza. No, feo el sueño. ¿Cómo se puede interpretar esto? O sea, Ya lo una mío barra no de tiene- hielo. Sí, la confusión llega ya a niveles extremos. Por ahí hay que pensar que como un titán. No es bueno. Te lo puede analizar si querés Daniel Santoro, No, pero uno no de era- los dos artistas plásticos. No se observaban daños. Simplemente era una barra de hielo. No se observaban ¿Tenía algún efecto? No efectos así negativos, no, pero me llamó Podemos mucho- llamarlo al Flaco García, ¿se acuerdan? Que la última vez que fuimos a comer juntos, nosotros tres, y estaba Robelli también, estaba en otra mesa el Flaco García, que era el mítico hombre de la barra de hielo De Titanic. Ah, por eso digo, no sé si se dieron el cuenta dónde terminamos. El Flaco García era el hombre de la barra de hielo. Claro, el mítico del hombre de la ¿No barra era de el Flaco hielo. Manguera que le decían también? Bueno, no sé si tenía otro apodo el Flaco. Siempre Flaco va al García. bodegón. Y Siempre saluda- va al bodegón. saluda siempre. como- Va con la mujer. Él cree Muy buena onda. muy Sí. buena onda. Tengo el teléfono del Flaco García para llamarlo. Si quieren lo llamamos. No tiene celular, tiene teléfono de línea. Y la gente lo- 4983. Lo quiere mucho. No tiene celular. Es un capo. ¿Será Misterio o será Camelo? La Claro. gente no debe saber quién es el Flaco García. Le pones una foto y lo reconoce al minuto. Es más, lo reconoce en serio. Le pones una foto. Vos vas a una esquina de, no sé, Corrientes y. Pero disfrazado del y hombre de la Florida. barra de hielo. Pones una foto de Culfas y una foto del Flaco García, reconocen más estoy al de Flaco acuerdo. García. Pero Bueno, vos sabés también que la me vara diste- es baja. Yo no lo tenía asociado al hombre de la barra de Ahí hielo. está. ¿La gente sabe quién es el hombre de la barra de hielo? No, César, esto es una genialidad, ¿eh? Vos no te acordás, bueno, Lucía Suez, que es nuestra productora periodística, que es sub 30, ¿no? Sub 30. Claro. Esto está mejor grabado que la mitad de los discos de rock nacional hoy, ¿eh? Te quiero decir, ¿eh? Por ejemplo, si Sí. aparece un cuervo y cruza la escena con una barra de hielo. Aparece el cuervo. El cuervo la roca. Ahí daríamos. No, pero un para mí el mensaje. cuervo es Peuchele. No sería el hombre de la barra de hielo. No, y le ponemos atrás el hombre de la barra de hielo. Contribuiríamos Para mí de esa a, edad, a descifrar la etapa. de esa etapa, Le agregaría comicidad a un momento, bastante difícil. claro. Donde Pero- hay una orgánica ya. Axel hablando de distribución del ingreso en Colón. Hoy Oscar Parrilli le pide explicaciones a Vélez de por qué está. Institucionales. Sí, institucionales. No, Convoca no, al Congreso. Claro. Máximo se reúne el viernes, creo que con la rama sindical del PJ en Varadero. Sí, en Varadero. Creo que es Varadero. O sea que hay una orgánica que estaría planteando una visión de la resolución de esta coyuntura tan compleja. Me parece interesante la discusión. Es muy importante, yo creo que podríamos encontrar el principio de eso en las cartas de Cristina y o en la edición. Me gustaba que más la tomó- joda, le quiero decir. Se pusieron serio. Me gustaba más. Veníamos a la joda, veníamos bien. Pues si sabemos Para que- muchos creen que la joda empezó ahora cuando empezamos a analizar esto. Que antes era No, más serio lo o la anterior. decisión de Máximo de renunciar a la presidencia del bloque y de votar Bueno, todo empezó contra ahí. el acuerdo con el fondo. Pero es importante porque inclusive en quienes en teoría pensaban distinto respecto al tema distributivo, ¿vos te acordás que decían que no se hable del shock distributivo? Llevamos 2 años con esto. En la última locución del presidente Alberto Fernández junto al ministro Guzmán se tocó de lleno el tema distributivo, o sea que alguien tomó nota y no es menor. No, pero Alberto además lo incorporó dentro de las banderas a resolver en la gestión, en el resto de la gestión, que es que cuando sea presidente va. No. Es la transformación del patrón distributivo. Que no lo dijo en estas palabras, pero la distribución del ingreso es un tema central de agenda. En del nuestra gobierno. visión, un problema peor aún que la inflación. Bueno, Exactamente.
Claro, usted cree que la distribución, o sea, la cuestión del salario y del ingreso es más preocupante aún. El principal problema de la Argentina es la distribución del ingreso. Si hicieras el experimento que hoy no hay más inflación, seguís teniendo una catástrofe en términos de modelo económico-social. Bien. A ver, tengo los audios que a ustedes les interesa tanto. Gusta. Los audios de esto. Podríamos poner ahí una cortina. Los audios. Ya que estamos, podría ser algo con Narciso Ibáñez Menta. Claro, me llamaba. Para volver a esa época. El pulpo. El pulpo negro. El pulpo negro. ¿Se acuerdan del final del pulpo negro, no? ¿Se acuerdan que el final del pulpo negro explota un auto y como en la producción no podían y el final del hombre la explosión del auto era caro. En la época además Romay no gastaba un peso. Entonces, ¿qué pasaba? Explota un auto y pone el fragmento de una película donde explota un auto. Está muy bien. El final del pulpo negro es nada, el nivel de realización de una externalidad positiva. Canal 9 Libertad, y de repente explota un auto. Y aparece el fragmento de una película explotando un auto. Bueno, no está mal, ¿eh? No está Era mal. para la época y no, Narciso Ibáñez el hombre que volvió de la muerte, cuando se sacó la máscara, yo me congelé. Creo que fue un ataque de pánico lo que me dio. Sí. ¿Me llamabas padre? Bueno, fuimos a un clásico, me llamabas padre. Estamos ¿Te acordás de eso? Estamos de Titanes en el... ¿Cómo era? ¿Me llamabas padre? ¿Me llamabas padre para distribuir el ingreso? Están para el stand-up, te digo, ¿eh? Están para hacer el viernes llegamos medio. Vos no vas a tirar con un audio. Dale, a ver. Yo los voy a operar con la verdad. Ese es el tema de ustedes. Eso dice un amigo mío. Nos operan con la verdad. Ese es un tema. No es que es mentiroso, sino que odia la verdad. Como dijo alguna vez alguien de José Manuel de la Sota. No es que miente, odia la verdad. Dijo. Así escuché hablar de un personaje que hoy está en el José Manuel de gobierno. la Sota. Que decía, le encanta trabajar, le encanta. Eso sí, se la aguanta como nadie, ¿eh? ¿De un actual funcionario del gobierno? Y el tradicional, yo no es que sea muy salidor. Lo que me cuesta es volver. Lo que cuesta es volver. Lo que soy poco volvedor. Claro. Sí. O el famoso vuelo temprano, 6, 7 de la mañana, es temprano. Y con un paquete de media luna. Claro, el famoso volé temprano. Bueno, audio del conversatorio. Ahora me van a descansar, pero yo me la banco. Igual después lo veo a ustedes ahí en C5N, a ver si lo descansan al conductor, Yo lo voy a ver, Ahí está, ya está. Yo voy a ver el C5N. El palo en la rueda. El palo en la rueda. Voy a ver con el programa de C5N que están ustedes. ¿Ustedes están en C5N? Claro, yo no estoy, yo voy cada tanto. Te los voy a ver. Yo el domingo, ¿a qué hora está? ¿A las 10, a las 11? 9:30. A las 9. 21:30. 21:30. Ocupo una A vivo. Bueno, los audios. Pañi diciendo que Macri va a ser candidato a presidente. Una obviedad. Una obviedad. Nosotros en este programa hace cuánto lo decimos. Es verdad. Resulta que lo dice Pañi, que es tal vez el que mejor presenta lo que piensa. Sí. Y todo el mundo, mirá lo que dijo Pañi. Nosotros hace... No, es verdad. Nosotros acá hace mucho tiempo decimos que... Mauricio. Vos también lo ves a Mauricio. Ayer en la reunión, participó de la reunión de gabinete en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y parecía... El jefe con el dueño de la empresa con los gerentes. La imagen, digamos. Yo creo que además. Lo que transmitía esa imagen. No, y además por liderazgo. Seniority, como dicen ellos. Y alguien que se retira con 40 puntos de voto es difícil que lo saque diciendo que hay que sacarlo en los diarios. Eso no me parece muy serio. Y además porque yo insisto que el otro candidato alternativo, que es Rodríguez Larreta para los medios, tiene una cápita diminutio indisimulable cuando aparece Macri. En el rostro. Y todos cuando empiezan a declarar dicen, todos los que voy a decir, Macri no tiene nada que ver. Bien. ¿Ustedes vieron eso? Está todo mal, pero... Esto puede haber pasado, pero no, el que no tiene nada que ver es Macri acá. Por ejemplo, en el espionaje, sí. Bueno. Vamos a patear el hormiguero. Para usted lo que les presento ahora con los audios es un penal sin arquero. A ver. Poneme el 7, el 8 y el 9 juntos. ¿Somos el equipo que ataja? No, ustedes patean. Ustedes patean. 3 audios juntos, pero escúchalos. Muchos tuvieron mucha repercusión. Sí. Mucha repercusión. Escucha. Porque la verdad, la verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobre todo con las políticas económicas a nivel nacional. Y seguramente que es difícil, que hay que enfrentar intereses. Miren, formamos parte de una filosofía política, de una doctrina que no cree ni considera que el conflicto es el motor de las transformaciones, pero que no niega el conflicto, que no lo esconde y que sabe
que cuando por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo o por la vía del consenso no se encuentran resultados porque hay 4 vivos jugando a las escondidas, sabe bien dónde se tiene que parar y es junto al pueblo, es al lado del pueblo, es defendiendo los intereses de nuestra gente. ¿Cómo se venció la antipolítica? ¿Cómo se venció el escepticismo en la Argentina? Representando lo que hay que representar, sin jugar a las escondidas, mirando a la gente de frente, peleándose con quien hay que pelearse. Es la única manera, compañeros y compañeras. No vinimos a adular, vinimos a transformar las cosas, enfrentando lo que haya que enfrentar. Muchas gracias, compañeros. Álvarez Agis era uno de los candidatos de Alberto para el Ministerio de Economía. Uno, no el único. Hasta que Cristalina Georgieva le hizo saber que prefería a Guzmán. Y lo hizo a través de una amiga íntima, que es Alicia Bárcena, la secretaria de la directora de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Creo que nadie lo votó. Sí me parece ¿A que quién no votó nadie? A Guzmán. Me parece que sí en el 2021 un veredicto sobre la política que él desarrolló. O sea, nadie lo votó en el 19 y en el 21 un veredicto sobre Guzmán. Sí, yo creo que sí. Y vos decís que... Podemos seguir haciéndonos los tontos, yo no tengo, pero esto para que nadie se enoje, podemos seguir fingiendo demencia. Bueno, varios audios ahí, ¿no? Andrés Larroque conversando con nosotros aquí en nuestra radio, en AM530. El dato que escribió el perro el domingo y que lo confirmó el domingo de 9 a 11 en el Cohete a la Luna Radio, diciendo... vos te agarrabas la cabeza, Amado. Esto es radio, pero vos te agarrabas la cabeza. Desarrolló un poquitito que a Guzmán lo eligió o lo sugirió Cristalina Georgieva. No hay nada peor que decir, ya lo dijimos. ¿Hace cuánto lo venimos diciendo que Guzmán es una persona que no tiene, ni siquiera vivía en Argentina, digamos, lo cual dice mucho y dice nada. No es una cosa personal de Guzmán, sino qué tiene en la cabeza, y lo que tenés en la cabeza es lo que representás. Esto se liga a lo que decía el Cuervo. Quien no está dispuesto a representar los votos que lo pusieron en el gobierno, bueno, puede terminar no representando a nadie. Y me parece que Guzmán es un tipo que venía en la cabeza con la necesidad del programa del fondo antes de estar en Argentina. O sea, tiene una visión de cómo funciona la economía de un país periférico que desde mi humilde visión reproduce los problemas, o sea, nunca va a dejar de ser periférico con esas políticas, nunca va a tener la posibilidad de tener un desarrollo de su sociedad, y se entronca esto con dos cosas que decía el Cuervo. Por un lado, ¿cuál es el modelo económico-social que el proyecto político espera desplegar? Evidentemente está en disputa, lo que decía Artemio al principio, está en disputa hacia adentro. Y claro, es tan brutal lo que hay enfrente, que después si querés podemos seguir con eso, que la unidad tiene sentido, no es que la unidad no tiene sentido, no se puede ir de una punta a la otra. Entonces, esto que plantea el Cuervo es muy importante. Si no, yo lo traduzco, si no estás dispuesto a representar a tus votantes, quizá no representes a nadie. Y después la otra consideración que hace el Cuervo, que me parece muy, muy certera, muy quirúrgica te diría, es que el gobierno tuvo una cantidad de votos generando una expectativa. Bueno, 2 años después perdió 4 millones de votos porque no logró consolidar al menos esa expectativa. No te digo renovar, ni siquiera consolidarla. Entonces, está claro que se votó contra el proyecto económico de Guzmán. No me cabe ninguna duda, además en cualquier estudio de opinión cualitativo y cuantitativo se observa, hay desesperanza vinculada a que lo que se prometió en 2019 no se cumplió en 2021, y eso fue claramente, está vinculado con la cuestión socioeconómica. Además los datos duros lo corroboran. Fíjate el modelo distributivo que se generó en Argentina a partir del crecimiento económico, y te das cuenta que efectivamente se reprodujo las asimetrías, se aumentaron las asimetrías con respecto al 2019, que fue el año donde se terminó la experiencia neoliberal. No hay manera de escapar de esa explicación. Lo que dice el Cuervo tiene una racionalidad acerada. Total. Puede haber, viste, los marketineros y pueden explicar lo inexplicable. Para una derrota hay miles de explicaciones, pero la verdad es que todo lo que surge
Claramente. Se dirige a la cuestión socioeconómica, Claramente se dirige. distributiva y de ingreso. Mirá, yo creo que fuimos con el peor ingreso promedio de los últimos 10 años a las elecciones de medio mandato en 2021. Por motivos atendibles algunos, la pandemia, y otros porque efectivamente se hizo un ajuste en medio de un año electoral, se propuso un modelo de crecimiento donde el motor del consumo doméstico se relegó mucho, a punto tal que el informe de cifra muestra que estamos con una caída del 61.8% del consumo doméstico, con niveles iguales al 2002. Con lo cual, la genética kirchnerista inaugural de darle impronta central al consumo doméstico para hacer crecer el país, para distribuir el ingreso, desempobrecer, se perdió. Yo creo que eso está y la gente lo reconoce. Cualquier análisis lo muestra. ¿Sabés qué agregaría? ¿Viste eso que dicen, bueno, todos queremos lo mismo para que al país, si al país le va bien, les va bien a todos? Bueno, es una de las mentiras mejor construidas. Porque puede ser que al país le vaya bien y a muchos les vaya mal. Claro. Y si no, miremos Perú, Chile o el ejemplo que quieran. ¿Por qué y estos 2 años tanto en Perú? Porque te vengo escuchando mucho, vamos hacia Perú. Bueno, porque... ¿Por qué? Si se consolida... hay cosas económicas, sociales e institucionales. Perú es tiene un que país macroeconómicamente ordenado. Una de las perlitas del neoliberalismo. Injusto Sí, e inestable políticamente. Ordenado bajo el paradigma neoliberal. Claro. Por eso, bueno. La perlita del neoliberalismo. La macro neoliberal, digamos, Bueno, en pero la plenitud. estabilidad que busca Por eso, te diría, Alberto y Guzmán, ¿eh? es que hay... Si al modelo le va bien, no necesariamente al pueblo le va a ir bien. Ya Bueno, lo vimos pero- en tiempos de Menem. Exacto. Pero me parece que el dato nuevo es que no solo la extensión de la pobreza en términos porcentuales, sino la profundidad Exacto. es el dato nuevo en la Argentina. Y me parece que si se insiste mucho con un sistema de contención social que deja intacto el modelo macroeconómico, algunos sectores que en su corazón y seguramente en su intención están defendiendo a los que menos tienen, quizá terminen consolidando un país de una desigualdad extrema y siendo el sueño de los ricos. Claro. Vos tenés un país macroeconómicamente neoliberal, con buenos números, con muy buenos números. Tenés la mitad de la población sumergida en una situación muy, muy difícil de resolver. Y un sistema de contención institucionalizado. Contenido esa población como en Persicolandia. Con planes sociales. Bueno, es muy interesante esta discusión, conceptualmente. Muy interesante. Porque yo Nosotros creo necesitamos que- más Ministerio de Trabajo. Exacto, y menos Ministerio de Acción Y menos Social. Ministerio de Acción Social. A ver, Sí, desarrollen yo esa creo- idea. No, Para, claro. Yo desarrollen. creo que lo que está diciendo Amado es muy A ver, importante. frase, me gustó esa frase. Necesitamos más ministro de Trabajo, menos ministro de Desarrollo. Claro. ¿Según cuál? Ministro de Trabajo. Bueno, también, no, pero se entendió la Sí. metáfora. No la compliquemos más porque, de todas maneras, yo creo que efectivamente pueden estabilizar o no. Hay una discusión ahí, ¿no? Estuve hablando con Carlos Quintriqueo. Sí. Vos estabas, creo, Amado, también en la conversación, donde él cree que no se estabiliza un modelo neoliberal tradicional en Argentina por las características de las organizaciones Pero, gremiales, la demás. Yo creo que Artemio puede viene pasar. diciendo algo que es muy importante. Lo que parecía que no podía pasar en Argentina termina pasando. Respecto de niveles de desempleo, respecto de niveles de pobreza, respecto de el monto de ¿Me los pongo el salarios. abogado del diablo? Sí, claro. 7% del desempleo. No, es que yo 7% creo del desempleo. que el modelo que se viene- Estadísticamente, Claro. la Argentina tiene desempleo bajo y crece. Eso va Claro. hacia Perú, eso es ir hacia Perú en mi cabeza. Salario promedio privado con registro 68 lucas. En el 2021, último dato registrado, no voy acá a inventar ningún dato. Salario informal, último dato registrado, promedio, 19.000 pesos. Ahí son, y 7 puntos de desempleo. Eso es, números macro buenos, muy buenos, realidad social complicada. Y la organización que le da base a eso, obviamente, tiene que ver con lo que Amado llama más Ministerio de Acción Social y menos Ministerio de Trabajo. No voy a poner nombre y apellido, no tiene sentido, pero es cierto que hay un nivel de Es que mira, no son disponible cuestiones de- personales, No, es discusión de- política. Y se le puede dar de base social a un modelo de esas características. Hagan de cuenta que soy Julián Guarino en Caníbales y háganme caso, gracias, por favor. El audio número 11.
relevancia les da teniendo en cuenta que Larroque forma parte de un sector importante de la coalición del Frente de Todos, obviamente con un gran respaldo de Cristina Fernández de Kirchner? Gracias, Luciana. Son opiniones, las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones. El gobierno, en un momento de un crecimiento inédito para la Argentina, que tal vez va a ser el crecimiento más alto entre los países de Latinoamérica, en ese contexto lo que el gobierno está, y en un contexto internacional complejo, lo que el gobierno está concentrado es en sostener el crecimiento y hacer que este crecimiento sea con redistribución en un momento en el que después de la pandemia y después de la guerra y durante la guerra en Ucrania hay también un shock con respecto a la redistribución en el mundo. Se está volviendo el mundo cada vez más injusto y Argentina tiene que poder lograr que el crecimiento que estamos teniendo en todas las áreas se transforme en un crecimiento redistribuido de una manera igualitaria a toda su población. Eso es el eje de la política hoy del gobierno, en eso estamos concentrados y en eso estamos trabajando. Bien, la respuesta del gobierno, porque es la vocera del gobierno, la respuesta del gobierno frente a los dichos de Andrés Larroque con respecto a Guzmán, y un poco la narrativa oficial, la de Guzmán, la de Alberto, ¿no? La de Cerruti, tiene que ver con eso. Macroeconómica anda bien, hay un problema de distribución que estamos tratando de encontrarle la vuelta. Bueno, pero el problema de distribución, y ya excediendo el análisis sobre Argentina, el problema de la distribución viene desde mediados de los 80 por la aplicación de estas políticas. La pandemia podrá haberlo empeorado, o lo habrá acelerado. Recuerdo que hubo una gran disputa intelectual cuando estaba comenzando la pandemia sobre este tema. Pero el modelo lleva a una peor distribución del ingreso. Y es un fenómeno que se verifica desde Estados Unidos. Pido. Señor. El diagnóstico está claro. Para, déjame. Lo que he llamado se corrobora con. Está bien, el diagnóstico está claro. Datos oficiales. A ver, yo creo que vivimos una época también que está todo sobrediagnosticado, ¿no? Y vos sos un sociólogo con mucha trayectoria. Pero sobrediagnosticado, yo comparto con vos eso. Bien, la pregunta. Y dándole poca bola. Vos estuviste. No, está bien. Vos estuviste en el ANSES, Ministerio de Economía, y además. Fuiste vicepresidente de un proceso político que aplicaba otras medidas. Entonces la pregunta bien puntual, Amado, Artemio, ustedes, que son, ¿qué medidas se podrían tomar? Suena el teléfono, el otro lado de la línea está Martín Guzmán, Alberto Fernández, Mansur, pongan el nombre que ustedes quieran, Gabriela Cerruti. Sí. ¿Qué medidas se pueden tomar para revertir? El diagnóstico está claro. Te doy una muy chiquita, no muy chiquita, una focalizada, concreta y específica. ATE Neuquén, a través de su paritaria, efectivamente, yo no me acuerdo el número, hay que llamarlo a Carlos Quintiqueo y preguntar. Casi 38%. Anual va a ser. No, el trimestre. El trimestre, por eso va a ser una paritaria importante. Pero antes de la paritaria, para empezar a discutir la paritaria, exigió una recomposición del 20% de los salarios. Claro. A partir de la cual cuenta la paritaria. Ahí tenés una medida específica, concreta, que efectivamente mejora la distribución del ingreso. Obviamente la especificidad de Neuquén hace posible eso. Hay un montón de discusiones en torno a eso, pero vos pediste una medida. Ahí tenés un dirigente gremial que dice, primero veamos qué pasa con el piso salarial heredado de Macri, y a partir de ahí empezamos a contar. Otro punto, el ANSES, y otro punto, el de Celsi en Hurlingham, 3.000 pesos permanentes para reconocer trabajo de cuidado. Es una cifra, bueno, es un intento de recomponer ingresos. No, pero mira ANSES, por ejemplo. Pero son ejemplos concretos. Se tomó una gran Creo que decisión. ahora también Luana ha tomado esa decisión de reconocerle trabajos de cuidado a las empleadas de Lo digo sinceramente, la situación actual me parece un vaso. Pero me dejás. No, bueno, pero todo comienza con un primer paso, flaco. ¿Qué quiere que hagamos? Mirá. Eso es parte del shock distributivo, lo que estaba señalando Artemio, y ANSES tomó la medida de poner la fórmula que funcionó muy bien de aumento de jubilaciones. Así faltó el escalón de recuperar lo de Macri. Eso también lo dijimos desde que se puso la fórmula. Ahora, hay medidas estructurales. Que se esté hablando hoy en Argentina de que pueden subir las tarifas es un disparate. Entonces hay que estatizar las empresas de servicios públicos y que la tarifa sea un vector de desarrollo del país. Mirá lo que está pasando en Alemania. Resulta que parte de la famosa productividad alemana era el gas barato ruso. No era ni la tecnología ni que se levantan temprano. Entonces eso en Argentina también es importante. El aumento de tarifa destruyó el aparato productivo argentino. Totalmente. Entonces no se puede hablar de aumento de tarifa. Yo creo que inclusive habría que estatizar las empresas de servicios públicos en la Argentina. Ni que hablar
lo que está pasando con cosas que son hoy importantes para la productividad, como es el costo de Internet en la Argentina o la cuestión del costo de los celulares. No tiene gollete que sigan aumentando muchas veces por encima del promedio inflacionario. Ahí tenés una medida. ¿Qué vamos a hacer con los servicios públicos? Bueno, esa medida es muy importante. Bueno, porque el patrón distributivo no lo cambia con una sola medida. Obviamente es una suma de medidas. Escúchame, dale. Otra cuestión. Pedir 20 puntos de actualización salarial para comenzar a discutir la paritaria es una gran medida. Está bien. Otra más. Siempre le parece poco todo. No. Me pongo el abogado del diablo. Me pongo el abogado del diablo. Lo puedo hacer, Carlito Quintriqueo. Bueno. Desde Ate Neuquén, una provincia que es la más rica en recursos de toda la Argentina, con una provincia que está así. Correcto, pero así, para arriba. ¿Argentina es un país desarrollado o subdesarrollado? Tome 20 medidas. Llamemos. Para. Damián Celsi en Hurlingham, 3.000 pesos reconocidos dentro. Llamemos al Tano Catalano para que te diga cómo negocia con UPCN, cómo negocia con. Pero me parece, no importa, no estoy diciendo que eso sea universal. Vos me pediste medidas, te estoy dando medidas concretas, si no pareciera que no hubo. Amado te dijo otra. 90.000 pesos de salario promedio para las familias argentinas. A ver, decime cómo se porque la nueva palabra es segmentar. La segmentación. Es que como reperfilar para la CUNSA, segmentar. Aumentándole la tarifa al 10% de la población. ¿Cómo haces para...? Es mentira lo que estás diciendo, es mentira. No mueve el amperímetro. Pero otro fiscal, punto, hoy se habla, Daniel, mucho de... Vos, Artemio decía el reconocimiento de los trabajos de cuidado desde PAMI, pero se habla mucho del salario universal o del ingreso universal. Exacto, lo dijo el Chivo Rossi. Bueno, lo que hay que encontrar, como en todas las cosas de la política, es cómo lo financiás. Claro. Entonces, ¿por qué no hacer una afectación específica de parte de los derechos de exportación de los productos primarios afectado a un ingreso universal? No sería el primer país que lo hace, el estado de Alaska lo hace con un impuesto al gas y tiene un ingreso universal. Entonces no sería el primer espacio geográfico que lo hace. Exactamente, y además entonces ahí tenés los recursos. Está discutido internacionalmente como una gran medida, además que mejora la calidad de vida. Buena medida del gobierno, duplicar el presupuesto de salud mental. Sí. Nosotros dijimos, eso se queda para estar mucho tiempo después de la pandemia, y el presidente Fernández tomó la decisión de duplicar ese presupuesto, y a mí me parece una decisión excelente. Porque para hablar en todos lados del ingreso universal y no decir el cómo, es lo que pasó con la asignación, la AUH durante décadas, claro, hasta que Cristina Fernández de Kirchner encontró cómo. Porque esto es qué y cómo, si no es jarabe de pico. Entonces, como decía el Cuervo, ¿con quién estás dispuesto a enfrentar la discusión? Si vos querés tener un ingreso universal, lo tenés que buscar en la renta extraordinaria que tiene el sector primario agroexportador en la Argentina. Si no, es un cuento. Así es. Bien, tramo final. Lo que ustedes venían pronosticando, que nosotros también venimos deslizando con menos fuerza, con menos convicción, especialmente que ustedes dos, Artemio y Amado. No, vos también no te hagas el humilde. Soy humilde. Vos exigís mucho exigís. Bueno, no soy guarino, que leyó 20 libros, lee 20 libros por semana. No, terminemos. No soy guarino, pero bueno, tengo mi blockbuster de cosas ahí, he hecho alguna cosa a la vida. No me guarines. Pero escúchame, los muchachos muy bien, guarino era. Nosotros venimos de una escuela donde los hay combativos, los hay contemplativos, pero los muchachos todos trabajan, ¿y la barra todo de en hielo? Su medida y armoniosamente. Bueno, ¿y la barra de hielo dónde está? La barra de hielo, bueno, veo que descansan al conductor. No, está muy bien, descansen. ¿Pero qué? Nos pincha. A ver el conductor. Descansa el conductor, Ese es el mecanismo para tomar carrera. Ahora no, yo lo que pasa, digamos, voy a ver el show Caníbales se llama, que están ahí en a ver el audio en Canal 5 Néstor. Muy bien. A ver cómo lo tratan a Guarino. Hola Julián, ¿cómo anda Julián? ¿Qué tal Julián? Muy bien Julián, como dijo Julián. ¿Y no decimos hola Daniel? Sí, también. Bueno, me descansa con el tema de los audios, a la producción. Bien. Vamos a escuchar a Pañi hablando, anunciando que Macri se postula a presidente. Después habla Vidal, después habla Bullrich, después habla Morales, después habla Lilita Carrió. Vamos a escuchar, por el tándem.
¿Cuál es la novedad acá? Preste atención. Por supuesto que mirará después las encuestas, verá si en la pileta hay agua, todo es provisorio en este tipo de materia. Pero hoy Macri decidió postularse como candidato a presidente. ¿Podría ser candidato Macri a presidente? Siempre dije, es una decisión que tiene que tomar él. Por supuesto que podría ser, pero es una decisión de él. Yo estuve el viernes con él, una larga charla de más de 2 horas. No me lo transmitió en esa charla, no hubo nada que me dijera que había ido en ese sentido. Pero me parece que es una decisión que tiene que tomar él y que comunicará si la toma cuando él considere necesario. Queremos dejar de hablar de Javier Milei porque él allá ha planteado claramente que no quiere estar en Juntos por el Cambio, entonces no tiene sentido seguir hablando, viniendo y yendo sobre... Tema terminado, Milei. Cuando dos no quieren, las cosas no salen. Milei no habló, se lo tienen que preguntar a él. Yo voy a hablar como presidenta del partido de lo que se habló en la reunión, pero no voy a hacer una comunicación sobre Mauricio porque me parece que él... Bueno, él tiene que hablar, no yo. Bueno, no habló. ¿Apoya la candidatura de Macri para presidente? Mire, en este momento no estamos hablando de candidaturas, estamos fortaleciendo Juntos por el Cambio. ¿Lo ve a Macri candidato a presidente? No sé, yo veo que él quiere ser candidato a presidente y está en todo su derecho, ¿no? Pero me parece que está cada vez más lanzado. ¿Así lo ve? Cada vez más yo voy a apoyar un candidato radical, ya se lo dije, Eduardo, ¿no? Pero bueno, está en todo su derecho. Yo creo que está de candidato. Usted va a ser candidata Patricia y Horacio, y creo que son buenos candidatos. ¿Y candidato radical, usted y quién más? Y candidato radical me anoté yo, no sé si se está anotando Gustavo Valdés y Facundo Manes y los que se quieran anotar, espero que seamos varios. Y nos vamos a poner de acuerdo a fin de año, los primeros meses del año que viene, pero tiene que haber un radical en las PASO. Sobre la posible candidatura de Mauricio Macri, ¿cree usted, Lilita, que sería... Bueno, ahí estamos escuchando a Lilita a ver si recuperamos ese audio. Bueno, pero la verdad que lo afirmó en su canal. En mi canal, como decía don Alejandro Romay, Canal 9, mi canal, en su canal, Mauricio Macri, con su animador estrella, Carlos Pañi, afirmando, ya no en el terreno de la especulación, ya no en el terreno del potencial, sino afirmando de que va a ser candidato. Después, bueno, la candidatura se anuncian en claro, junio, después, bueno, lo que puede pasar acá en junio, pero la voluntad de ser candidato a presidente... Y instalándose, y todos los gestos que hubo durante la semana, a mí me llamó poderosamente la atención la reunión de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde claramente parecía Macri, digamos, lo que se transmitía en el rostro de Jorge Macri, en el rostro de Soledad Cunha, en el rostro, ni hablar de Rodríguez Larreta, que estaba con los brazos cruzados y mirando al piso, que era el dueño de la empresa con sus gerentes anunciándole una decisión. Casi. Todo eso en el rango de una semana. Y todos bailan al ritmo de Macri. Y al ritmo, que es otro tema que me gustaría que lo tratemos sobre el final del programa y profundicemos en otra oportunidad, del tema Milei. Bueno, yo me parece casi obvio que Macri va a hacer lo imposible por ser candidato. ¿Obvio por qué? ¿Por qué no lo sería? Es la pregunta al revés. Él escribió el libro Segundo Tiempo. Ya ahí te dio un indicio. Segundo tiempo no es para que entre otro jugador. ¿No es primer tiempo? O primer tiempo. Sí, segundo tiempo. No, segundo tiempo se llama primer tiempo, dejando el camino para el segundo. Que es futbolero, y ahora con el VAR, el segundo tiempo puede durar más de 45 minutos. Después, si vos correlacionás lo que fue la performance socioeconómica con la cantidad de votos, y bueno, evidentemente es un buen candidato. Claro. ¿No? Porque con el desastre que hizo, se fue con esa cantidad de votos, es un buen candidato. Tercer eje, evidentemente él tiene un predominio sobre las otras individualidades de la fuerza basada en vaya a saber Dios qué cuestión, que todos se ponen 2-3 escalones por abajo, hasta en lo físico, hasta en cómo se paran, cómo lo y miran. En campaña demostró ser un tipo activo. Fíjate que cuando él recuperó desde la PASO a la general, que recuperó y terminó con el 40% de los votos, ¿te acordás que hizo una campaña muy potente? Sí, yo creo que eso se basó más esa recuperación. Alberto le puso el respirador. En el error de haber, Alberto le puso el respirador. Nosotros nos retiramos. El error de haber convalidado el tipo de cambio. Siendo retiro de la campaña. Un detalle, convalidado el tipo de cambio, siendo
candidato a presidente, Alberto. Ni siquiera era presidente electo. Y después nos hizo campaña. Candidato a presidente. Y lo hizo además, el medio es el mensaje. Lo hizo con Willy Coban en el programa de Marcelo Longobardi por Radio Mitre. Sí, y después trascendió que eso lo habían acordado Hernán Lacunza, con quien va a ser el próximo invitado a nuestro conversatorio, Emanuel Álvarez Agis. Lo reconocieron ambos. Qué bueno, qué bueno. ¿En serio? Va a venir Emanuel. Eso me parece dijo. muy bien. A conversar con ustedes y conmigo, obviamente. A mí me pide derecho a réplica, a ustedes les pide consejos. Consejo no creo. Escúchame, sí, creo que es un candidato posible, 40 puntos de voto. Eso lo muestra, y además un liderazgo potente ahí adentro, sin ninguna duda. Además tiene una visión... ¿Podemos hacer psicodrama? Sí, pero una sola cosita. Vos fíjate que fue capaz de llamar conocido. a Pichetto de candidato a vicepresidente. Más allá de cualquier consideración ideológica sobre el posicionamiento de Pichetto, fue a buscar un peronista para intentar perforar otros espacios de votantes. Porque conceptualmente tiene claro esto de que la grieta expresa dos modelos antagónicos y que no hay que superar ninguna grieta. Es el único que lo dice de manera explícita, lo actúa y cada vez que aparece en público efectivamente lo convalida. Así es. Me parece que eso le da además de la impronta de candidato, la impronta conceptual. Los otros están con esto de la grieta. Hagamos un psicodrama. Si yo fuese antiperonista, si yo fuese antikirchnerista, esta es la cortina de En terapia. Qué buena serie, ¿eh? Muy buena serie, sí. Con Diego Peretti, claro. siendo el psicoanalista. Muy bien. Es psiquiatra, Diego Peretti. Sí, es psiquiatra, sí. Actorazo. Tipo bárbaro, Peretti, además. Ah, mira, no lo conozco personalmente. Trabajando. Yo lo conozco bastante bien. Conozco bastante, un tipo extraordinario, gran persona, gran tipo, un actor espectacular. Bien. Si yo fuese antiperonista, antikirchnerista, estamos haciendo psicodrama donde uno representa algo, otra cosa. Para mí el candidato que más entusiasmo me genera es Mauricio Macri. Bueno, ya estábamos hablando de por qué podía ser candidato Macri dentro del frente neoliberal. Por eso, si fuese antiperonista, antikirchnerista, el que me genera más entusiasmo. Ah, correcto. Sí, no solo sería Macri. Sí, además programáticamente la tiene absolutamente clara. Hay que entregar el país rápido y profundamente. Yo me quedé en todas las áreas. Muy impresionado. Bueno, lo que pasa es que le queda poco espacio para entregar. Bueno, pero con el trabajo que han hecho. Pero porque es difícil ver dónde más quieren ajustar. Pero para una cosa, escuché tu reportaje a un analista sobre la elección en Francia. A Roberto Vargas, está escuchando el programa. Sí, impresionante. Roberto Vargas es un tipo que sabe mucho, le mandamos un abrazo muy grande. La claridad, porque tenía los números todo, pero además cómo los explicó. Lo fácil y rápido. Había estado en París durante la campaña. ¿Te dio alguna explicación de los cortes etarios? Eso, yo quería ir ahí con lo de Milei o Macri. Porque vos sabés que ahora hay una controversia acá en Argentina acerca de cómo funcionó el tramo etario joven con respecto al voto a Le Pen y Macron. Algunos sostienen que los jóvenes le dieron el voto a Le Pen y luego apareció un trabajo de Ipsos. Todo en teoría, porque yo te imagino, los trabajos originarios no los vi, diciendo lo contrario. Por eso quería saber, porque me interesa la opinión de Vargas, si él te había dado alguna hasta los pista. 60 años ganó Le Pen. Eso lo tenía hasta yo. los 60 años. Sí. O sea, ya es un poquito más que jóvenes. En Argentina hay otro fenómeno, ¿no? Porque Milei yo creo que está sobreexpuesto en los medios y también el cuento de los jóvenes. Porque también tuviste el 24 de marzo... jóvenes en un número importante, ¿no? Sí. En la calle en Argentina, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno. Entonces creo que en Argentina no corre mucho eso, al menos está en disputa la cuestión de qué ideales tienen los jóvenes. Porque han vivido años en los que un modelo les dio respuesta. Exactamente. Les dio respuesta cultural, les dio respuesta de sentido y les dio respuesta de poder trabajar. Pero el kirchnerismo era toda la semana jugar un superclásico, mover el margen de lo posible, movilizar. Yo recuerdo, yo conducía a Duro de Mar y los estudiantes tomaban los colegios para mejorar el menú del buffet. Como debe ser. Había como un nivel de demanda y de movilización muy grande. Estaba la ley de voto joven.
hoy me parece que hay como una suerte de apatía, digamos. Este es un gobierno que si vos tenés 18 años, 20 años y te cuesta encontrar... Mira, ayer tuve un diálogo, fui a tomar algo con un amigo, yo siempre hablo mucho y me quedo hablando todo el tiempo que pueda con los pibes, con los buscas que venden por la calle. Con los buscas que venden por la calle. Le pregunto cómo se llaman, le pregunto de dónde vienen, dónde viven, le pregunto si tienen familia. Me quedo hablando porque detrás de ese pibe, al cual vos le compras una media, le compras un pañuelo, hay una historia. Hay una historia y una vida, y esa es la Argentina real. Esa es la Argentina real, la Argentina que nosotros la vemos en la estadística y después tomamos... yo estaba tomando un café en Chacarita y viste que hay como un ejército de pibes. Bueno, me contó y le digo, ¿hay mal laburo? Sí hay laburo. Digo, ¿por qué no laburas, por ejemplo, en la gastronomía? Me dice, te pagan muy mal, me dice. Me dijo una expresión un poco más burda, te pagan una mierda, me dije, no. Dice, te pagan una mierda, laburás un montón de horas, yo laburo 5 o 6 horas haciendo esto. ¿Sabes cuánta guita? ¿Sabes cómo es? Compra la media, las compra a 250 pesos y las termina vendiendo a 8 gambas, digamos. Y las vende y termina facturando por día 6.000, 7.000 pesos, de los cuales tiene como gasto 2.000 pesos, factura 6.000, 7.000. O sea, en una semana completa el ingreso que tendría como gastronómico. Exactamente. Por eso me dijo, por eso hay tantos, me dijo. Por eso hay tanto. Bueno, a ese pibe, digamos, ¿con qué política pública lo puede motivar de lo que está sucediendo ahora? Por ejemplo. Porque bueno, estamos hablando de que los niveles de ingreso en Argentina están en una situación crítica y sobre todo en el sector informal ni hablar. Incluso en el sector formal. No, pero ahí formal, porque gastronómico es una catástrofe. Pero el gastronómico está muy bien el nivel de actividad de la gastronomía. Salarios. El nivel de la actividad de la gastronomía está muy bien en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Sí, está muy bien. Lo cual es parte de la máquina de humo. Sí. Bueno, pero el nivel de actividad está alto, Te lo dice, te digo, yo hablo con amigos míos que son vinculados a la gastronomía. Pero ahí no se juega el futuro de la Argentina. Es importante, da mucho gusto que al sector le vaya muy bien, pero ahí no se juega. No se juega ahí la cuestión macroeconómica y los tiempos que vienen. Pasaba en tiempos de Menem, había sectores que se veían bien. Y Milei puede llegar, porque la verdad que acá tiene una centralidad. Yo creo que lo que pasó ayer no es un tema para soslayar. Se juntó la principal coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, y el único nombre propio que aparece, no aparece el nombre de Cristina, sí aparece el kirchnerismo, no aparece el nombre de Alberto, sí aparece el gobierno, y el único nombre propio que aparece es Javier Milei. Se juntaron casi para hacer un posicionamiento frente a Milei. Y todos los estudios de opinión pública, vos sos un experto en el tema, están indicando que Milei está... Bueno, yo dije lo de Pichetto hace un rato, con Macri. Ahora se dijeron dos nombres propios, Macri y Milei. Sí. Uno no sé, y otro no lo quiero. Guarda. Son emergentes. Porque si Macri decide ir con Milei, naturales todo esto que viste, bueno, pasa lo mismo en varias democracias de Occidente. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Milei es organizándole la agenda al próximo gobierno. Exactamente. O sea, está influyendo de manera decisiva en el tipo de agenda que construya la coalición neoliberal. Lo mismo que hace Vox con el PP. Le ordena la agenda. Lo condiciona. Son ordenadores y son normalmente emergentes luego de un proceso de gobierno de los partidos. Fue lo de la UCD con Menem. Exactamente. Bueno, o sea, no es un fenómeno nuevo. Mucho más profunda. Le colonizó el principal partido popular en Argentina. Pero lo que yo quería señalar es esto, en lo que vos señalás, que se tocó un solo nombre propio, Milei. Se tocó otro que fue Macri, para poner en duda que pudiera ser candidato. Yo creo que esto lo van a decidir Macri y Milei. Sí. Y ahí todos los que dijeron, no, está fuera, se van a tener que guardar todo lo que dijeron. La agenda de Milei forma parte de la agenda de... Pero es una novedad la agenda de Milei, dijo que el mejor ministro era Caballo, ¿no? Sí, pero viene con la narrativa negacionista de la violación de derechos humanos, de represión ilegal, viene con Victoria Villarruel, que es la diputada, la número 2. Bueno, Macri también viene con un discurso que es zurdos de mierda. Explicita el paquete completo. Explicita el paquete completo. Es lo que Macri hace lo mismo. Eso se lo dijo a Néstor Mirta Legrand en la primera comida que tuvo. No es algo nuevo. Vuelve el zurdaje. Una cosa es decir vuelve el zurdaje, como lo dijo Mirta, con la clase que tiene la gran comunidad. No, bueno, pero que vuelve la clase y el charm que tiene Mirta, y otra cosa es
el zurdo de mierda. Yo estoy de Milei. acuerdo con que es más duro este tema, explicitado Es por más Milei. explícito. Pero el tema del negacionismo, en Macri funcionó. Él dijo, bueno, no me metan en esos temas, no y uno sabemos. de los que trabajaba con él. Pero la aparición Él de lo dijo que Milei, no era. la aparición de Milei es la ruptura del cordón sanitario. Se Claro. suponía que había un cordón sanitario a las ideas, Ahí hay una tensión adentro de esa coalición a conservadora. las ideas de la ultraderecha, que aparentemente ese cordón sanitario se estaría rompiendo. Claro. Se estaría rompiendo. Mirá lo que está sucediendo ahora en Brasil. La alianza entre Lula y Geraldo Alckmin tiene que ver, básicamente, es como la alianza, es el acuerdo entre Lula y Cardoso. Entre Lula y Cardoso, para ponerle un freno a Bolsonaro. Te tratan los bancos, la Faría Lima, la Fiesp y un montón de intereses. Pero están tratando de ponerle límite a un proyecto que tiene detrás, el caso de Bolsonaro, tiene detrás a las Fuerzas Armadas, a las policías, que en Brasil tienen sindicatos y son importantes, a las milicias, que son los paramilitares, a los sectores evangélicos conservadores. Pero eso no fue el Frente de Todos. ¿Qué? Le intento de ponerle un freno A Macri. Que algo que era es el único que viene cordón por todo. sanitario que funciona, es ir a buscar un proyecto alternativo al que expresan Y ellos. que sea claramente alternativo. Pero totalmente. Bien. Eso no cabe. Bueno, Pablo Iglesias reconoció eso en las elecciones de Francia. Mira, acá lo que había que haber hecho, que a mi juicio, Sí. con una actitud que yo no lo haría nunca, ¿no? Porque Pablo es medio doctoral, es haber votado a Menenchón, dice. Que no va a funcionar ningún cordón sanitario sobre el frente, y de hecho no funciona porque en perspectiva, no sé lo que habrá dicho Vargas, por eso me interesaba tanto la opinión de él. Vos ves que hay un sector disponible para darle volumen electoral a esa y alternativa. la dinámica que fue teniendo en el tiempo. Totalmente. Bueno, El apellido Le Pen de 10% hoy está en el balotaje mano a mano. Y pensá que Jean-Marie Le Pen, el papá de Marín, se presenta por primera vez al balotaje en el año, tengo entendido, si no me equivoco, está en mi memoria ahí, se presenta con Chirac, y pierde Con Chirac. y pierde 87-13. Eso es lo que Claro. estoy diciendo, de 10% a mano. Claro. ¿Por qué? Cada vez recorta más Le Pen. ¿Por qué? Porque hay un sistema, el del el funcionamiento del consenso de Washington en sus distintas versiones, con personas como Guzmán, que no da respuesta a la población. Faltaba la rayadita Guzmán, Y si arrancamos. Ah. Que no le da respuesta, ese sistema no le da, más allá de los nombres. Se me mandó un mensaje Julián Marino, dice que le encanta el programa, dice si pueden. Guarino, Sí. mandale un saludo a Yo Guarino, lo quiero gran, mucho, lo quiero mucho, gran, yo ya sé que lo quiero mucho. gran Fenómeno. compañero y periodista Periodista, excelente. no es animador como yo ya sé que soy. No, yo eso, sos vos, estás viendo, se pone tremendo. Bueno. Escuchame, lo podemos invitar a un conversatorio. Exacto. Guarino, sí, por favor. Además te tiene hace- un nivel importantísimo. Además, te hace editoriales con los Absolutamente. libros, todo duran como 20 minutos las editoriales. Así Eso. es. No, lo traemos un día, Julián. Lo Ahora, traemos. ahora hablando en serio, ironizando, hablando en serio, es un extraordinario conductor y está muy bien yo para chicanearle a ustedes, utilicé a Marino para chicanearle a ustedes. Bueno, quiero decir, 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Tienen algo para hacer? No, bueno, se supone que no se trabaja. Bueno, pero ¿sabes lo que podés festejar? Ah, sí, eso puede- sí. claro, Sí. ¿Tiene algo para Se hacer? hace el acto de Y la... sí, celebrar. Bueno, Hoy pues, se ¿sabe? cumple, hoy se cumple, creo, el aniversario del primer acto contra la dictadura encabezado por Saúl Ubaldini. Quiero corroborar la fecha porque estoy casi seguro, necesitaría Bien. que un Qué sindicalista... referencia, ¿no? Qué bueno, referencia. ese fue un acto clave y vuelvo a insistir, la democracia argentina le debe a Saúl Ubaldini el reconocimiento que nunca le ha dado en la recuperación democrática. Para mí, tanto, no voy a decir más, para mí es más, pero tanto más importante que la actividad de la clase política o de los sectores políticos. Bueno, Ubaldini y Moyano, yo diría que son en dos momentos En dos momentos distintos. las personas Pero que lo de Saúl, dieron hoy la creo que pelea. se cumple el aniversario del primer paro masivo, no el primer paro, del paro Bueno. masivo a la dictadura. No se quieren encabezado ir, la por acaba, Saúl. no se quieren ir. No, bueno, Están pero hay que- entretenidos, ¿no? Vos dijiste 1 de mayo, perdóname que te interrumpí. Están pero- entretenidos, ¿Qué ¿viste? hacemos? Queremos ¿Qué hacemos? celebrar. Muy bien. El 1 de mayo, ¿qué van a hacer? Café Bantú, que viene. Qué tremendo. Ay. ¿Por qué? Yo quiero. Bueno, Locraso en el Perón. Ah, Locraso en el Perón. Pueden ir el 1 de mayo, Locraso en el Perón. Sí. En el Día de los Trabajadores, el Perón prepara el locro bien. Si me queda espacio para una hamburguesa a la noche, sí. Esto está redactado, vaya a saber por qué. Bien. Prepara un locro bien pulsudo. ¿Saben ustedes lo que es pulsudo? No, que pulsa.
Bien pulsudo. Escribieron eso. Pulsudo. Sí. Bien. Pará, la cava, no me operes con la verdad. No te lo pierdas, festejemos juntos nuestro día compartiendo el pan, el vino y el locro. Juntos unidos triunfaremos porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Un buen locro, abierto todo el día. ¿Y qué podés hacer? Podés hacer la reserva. Podés llamar al ¿Hay un teléfono? Claro. 4777-6194. No te duermas si te querés quedar sin lugar. Estoy aprendiendo. También podés retirar el local para llevar a tu casa. Y los precios son bastante convenientes, Por ejemplo, locro con arroz con leche, 1.200 pesos. Locro para 2 más botella de vino, más 2 empanadas, más 2 arroz con leche, 3.900 pesos. Locro para 4, con botella de vino, con empanada, con arroz con leche, 7.500 pesos. Perfecto, vas ahí, lo llevas y te lo llevas a locro tu y casa. empanada. Bueno, averigüen ahí en las redes sociales del Perón y demás de todo. El primero Qué bien se come siempre ahí, Se come muy. Mira cómo te rema el chivo, Bien. Me hace a Rolo Puente en la noche del domingo, ¿no? Que te remaba los chivos, bien. Rolo Puente con Gogosa Figueroa. Ya que estuvimos recordando a. Gogosa Figueroa, ¿te acuerdas? Claro, me Guillermo acuerdo. Nimo, Rolo Guillermo era compañero tuyo de Pasión Deportiva. Guillermo Nimo. Guille Crie, nos tenemos que ir, ¿no? Por favor. Sí, por favor, nos vamos. Está Guillermo Crie. Ufa. Es tu gran productor, Guillermo Crie. Bueno, nos estamos yendo. Nos tenemos aquí, ya nos echan. Gracias, nos están echando, cosa que no pasa. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Ahí va. ¿Y quién nos despide? Prince. Ahí va.